Bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Bueno, un poco la idea de este trabajo, primero es, explicaré realmente qué es el Instituto Scalae, primero para presentarme. Yo soy Federico Malpica, soy el director y fundador del Instituto Scalae. Tenemos la sede en Barcelona, en España, y nos dedicamos básicamente a investigar y desarrollar soluciones para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Trabajamos en varios países y con varias instituciones educativas, tanto públicas como privadas, desde preescolar, infantil, hasta la universidad. Y una de las últimas herramientas que hemos desarrollado, las herramientas que vamos desarrollando, tienen que ver también con ayudar a las instituciones a construir lo que llamamos comunidades profesionales de aprendizaje. De hecho, desde nuestro punto de vista, nos sentimos que nuestro expertise realmente está en ayudar a las instituciones a desarrollar comunidades de colegas, de docentes, que sean capaces de revisar su práctica, de mejorarla, de alinear sus prácticas educativas para dar un mejor servicio educativo y cumplir con los perfiles de salida, perfiles de egreso que se prometen a los estudiantes cuando acaben su formación. Aquello que sabrán hacer y serán, que la propia comunidad de colegas sean capaces de cumplirlo. Y el día de hoy la idea es explicar, por un lado, un poco de marco de qué son las comunidades profesionales de aprendizaje y luego, en concreto, una herramienta que ayuda a desarrollar esas comunidades que llamamos Teachers Pro. Es una plataforma de desarrollo profesional docente y en sí mismo Teachers Pro también es una comunidad profesional de aprendizaje online. Entonces voy a explicar rápidamente el tema de las comunidades. Diríamos que las vemos necesarias hoy día por el tipo de enseñanza que necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes y en nuestras aulas, ¿no? Y decimos que hoy día, en el siglo XXI, por el tipo también de perfil de egreso, de perfil de salida que queremos conseguir en nuestros estudiantes, algunas cuestiones de cómo enseñamos actualmente tendríamos que poder ir cambiando e ir evolucionando, ¿no? Sobre todo porque nuestros estudiantes posiblemente ya no conectan, ya no aprenden exactamente como nosotros lo hacíamos cuando éramos jóvenes, digamos, ¿no? Y por tanto necesitamos cambiar esas maneras de enseñar para ir dando respuesta a las nuevas generaciones. No solamente desde el punto de vista de la propia enseñanza en el aula, sino también del trabajo que tenemos que hacer como docentes, ¿no? Por los aprendizajes que queremos conseguir en nuestros estudiantes, que son bastante ambiciosos. Es importante que esto no lo desarrollemos de manera solitaria en el aula, buenas tardes, sino que pueda ser también de manera compartida, ¿no? De hecho, si revisamos cualquier perfil de salida, cualquier perfil competencial, perfil de egreso en una formación y vemos cualquiera de los rasgos del perfil, si tuviéramos a todos nuestros docentes delante y les preguntáramos, ¿alguien puede levantar la mano y decir si se puede encargar de alguno de estos rasgos del perfil? Supongo que ninguno levantaría la mano porque los rasgos del perfil en formato competencial son tan ambiciosos que no hay ningún docente que tenga el tiempo suficiente a sus estudiantes como para poder formarlos por sí solo en todas estas competencias, ¿no? Por tanto, la única manera de formar en competencias es hacerlo colectivamente, ¿no? Hacerlo como colectivo. Y eso quiere decir desarrollar una fuerte cultura de trabajo en equipo que permita a los docentes también aprender y desarrollarse entre iguales, unificar criterios y pensar en sus estudiantes globalmente, no en mi asignatura, mi aula, mis estudiantes, sino pensar en nuestros estudiantes, nuestras aulas y todo nuestro programa, que sería desde que entran con nosotros hasta que se van. El problema es cómo, ¿no? Porque decimos, bueno, pues seguramente eso es así. El problema es cómo hacemos este trabajo colectivo que sea además sostenible, racional en el tiempo y que nos permita desarrollar unos procesos de enseñanza-aprendizaje que sean adecuados a lo que queremos todos, ¿no? Y aquí es un poco donde está todo el problema y la clave, y por tanto la clave también de la innovación y de la capacidad que tenemos para desarrollar nuevas prácticas tiene que ver con la capacidad que tenemos para implementar nuevas competencias en nuestros docentes, que son los, al final están ahí cada día con los estudiantes en las aulas, ¿no? Solo que los docentes tienen que pasar una curva de aprendizaje, la cual, por un lado, en esa curva sí que tiene una parte de conocimientos, o sea, los docentes tienen que saber dar clases, además de saber de su materia, también tienen que saber conocimientos pedagógicos para dar clases, pero no solo eso, no solamente conocimientos, los docentes también tienen que dominar, no solo saber, sino saber hacer, ¿no? Dominar ciertas habilidades de trabajo en el aula con los estudiantes, en diversos aspectos, que les permita realmente generar un aprendizaje adecuado. Pero ya no solamente conocimientos y habilidades, porque un docente puede decir, oye, yo sé de esto, es más, lo sé hacer muy bien, pero pues no me da la gana. Y como no les da la gana, nos quedamos igual. Por tanto, ya no es solamente una cuestión de conocimientos y habilidades, sino incluso es una cuestión, en esta curva de aprendizaje, de actitudes.
nuestros docentes tienen que querer hacerlo, tienen que estar dispuestos a hacerlo. Y aquí podremos hablar mucho al respecto, pero lo que hemos visto nosotros en la investigación que hemos llevado a cabo durante los últimos 10 años es que a los docentes nos dan ganas de hacer las cosas cuando participamos en todo el proceso. Cuando participamos activamente, estamos más dispuestos a hacer algo que cuando nos viene impuesto desde arriba, ¿no? Y por tanto necesitamos ganar la voluntad de nuestros docentes, pero no solo eso, sino que porque en todos los centros ya hay docentes que saben hacer y además que les encanta, tienen la actitud, lo hacen bien, pero son unos cuantos. Y si solo son unos cuantos, el problema que tiene eso es que la consecuencia la sufren nuestros estudiantes que de repente en qué aulas entran, pues tienen digamos, unas prácticas innovadoras o adecuadas y según en qué aulas entran, pues no lo tienen. Y eso provoca que en la mayoría de instituciones educativas aún siga habiendo el problema de que tenemos clases que los alumnos dicen que son muy buenas y otras clases que los alumnos dicen que no son tan buenas. Y eso ocurre en prácticamente todas las instituciones, privadas y públicas, pequeñas y grandes, antiguas y nuevas, seguimos con ese problema. Y entonces, si queremos realmente garantizar unas prácticas educativas, necesitamos que esa curva no sea solo individual, sino que sea colectiva. Se trata de que todos nuestros docentes generen unas prácticas educativas adecuadas y por tanto alinear ciertas prácticas, garantizar ciertas maneras de hacer en el aula que formen parte de nuestra metodología común, de nuestro sello como institución educativa, ¿no? Y aquí vamos. Obviamente eso se dice fácil, pero esto es el reto mayor, es el que tarda más tiempo, es el que tiene el grado de dificultad mayor también, porque tenemos que convencer y ayudar a nuestros docentes a desarrollar una serie de competencias para la docencia y para que puedan enseñar de esta manera en clase, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, basados en lo que actualmente existe, vemos que es poco efectivo. Porque actualmente lo que existe para poder pasar esta curva de aprendizaje es lo que llamaríamos la formación docente tradicional, donde a partir de cursos, cursillos, talleres, seminarios, diplomados, queremos que nuestros docentes aprendan a hacer todo eso en las aulas. El problema que tiene es que desde el punto de vista, digamos, de los principios psicopedagógicos del aprendizaje, no alcanzamos a hacer que nuestros docentes pasen toda esa curva. Esta es una pirámide del aprendizaje de Edgar Dale, que es un investigador que en los años 60, 70 estuvo investigando sobre lo que se llamó luego el aprendizaje en la acción, de action learning. Y él lo que se dio cuenta en su investigación es que ante diferentes estímulos de aprendizaje, ¿qué es lo que una persona retiene, ¿no? Entonces él se dio cuenta que en una conferencia o una clase magistral, las personas retenemos más o menos un 5%, de una lectura 10%, de temas audiovisuales 20%, cuando hay alguna demostración pues ya un 30%, cuando ya hay grupos de discusión, pero entonces significa que ya uno se activa, ya no es pasivo yo recibo, sino ya me activo, entonces un 50%, cuando existen prácticas donde el participante puede practicar y ponerlo en marcha, ya un 75%, y cuando los participantes pueden enseñarse unos con otros, entonces ya un 80% o más. La pregunta es, la mayoría de cursos de formación docente, tanto presenciales como online, ¿hasta dónde llegan en la pirámide? Nosotros hemos visto en la investigación que, para ser generosos, más o menos llegan hasta aquí. Porque, pues, bueno, el formador tiene que dar el curso, normalmente pues, es una cosa general, para todos más o menos les plantea lo mismo, y se supone que de aquí el docente, luego que acaba el curso, él tiene que hacer lo necesario y suficiente para trasladarlo a su clase, pero a veces esto es un puente muy largo de cruzar. Y entonces vemos que la mayoría de formación docente tradicional, digamos que no llega a la base de la pirámide. Por tanto, nuestro trabajo en el Instituto Escalá en los últimos 10 años es investigar y desarrollar soluciones que permitan a las instituciones educativas y sus docentes llegar a la base de la pirámide. Y eso significa que después del curso tendría que haber dentro de las instituciones educativas grupos de discusión, o sea, de tal manera que los docentes puedan generar lo que se llama un aprendizaje dialógico o una reflexión sobre la práctica, una práctica reflexiva. También que puedan practicar unos con otros y por tanto observarse, porque un profesional aprende cuando dialoga con otro profesional sobre su práctica. Eso nos pasa en todas las profesiones, así aprenden los médicos, los ingenieros, los abogados, los arquitectos, dialogando con colegas, ¿no? Un profesional aprende cuando observa a otro profesional actuar, y eso también nos pasa en la mayoría de profesiones. La cuestión es que, y también cuando nos enseñan unos con otros. El problema es que en la educación
Parece mentira porque estamos rodeados de gente todo el día, pero sigue siendo una de las profesiones más aisladas que existen. Porque cuando ejercemos estamos solos con nuestros alumnos en clase, pero normalmente no estamos con otro docente, no ejercemos en conjunto. Y por tanto, no recibimos retroalimentación continua, sistemática y digamos, bien estructurada entre colegas. Y cuando por fin tenemos tiempo de vernos, que son muy pocas veces, pues los utilizamos para hablar de los contenidos, para hablar de los estudiantes, para hablar del próximo evento, pero muy pocas veces para hablar de nuestra práctica y de cómo la estamos desarrollando. Y entonces, nosotros entendemos que habría que ir desarrollando ciertas estructuras de trabajo en las instituciones educativas y sobre todo ciertas competencias en los docentes para reflexionar sobre su práctica con otros, para practicar, observarse prácticas unos a otros y por tanto una competencia reflexiva del docente y una competencia colaborativa del docente, que son las dos competencias básicas del profesional del siglo XXI, diríamos, ¿no? Y esto ya para nosotros ya no es solo formación docente tradicional, sino es formación docente ya en comunidades profesionales de aprendizaje. Prácticamente diríamos esto ya es desarrollo profesional docente, ¿no? Que incluye obviamente la formación docente tradicional, pero también otro tipo de estructuras de trabajo que permitan transferir a la práctica, ¿no? Eso es lo que queremos finalmente, ¿no? Por tanto, hay que hablar de estas estructuras, ¿no? Por un lado, lo que llamaríamos las sesiones clínicas en educación, ¿eh? O sea, la capacidad que, como en medicina, que tienen, se obligan a presentarse la práctica unos a otros, ¿no? Y esa es una competencia que tenemos que ganar en educación. Tenemos que ser capaces de montar algunas estructuras donde los docentes podamos presentarnos la práctica unos a otros, ¿no? Podría ser con sesiones, como vemos aquí, esta es una sesión real. Nosotros trabajamos esto con las instituciones educativas, de tal manera que montamos estructuras y un trabajo sistemático donde los docentes, a partir de un acuerdo previo, pueden presentarse unos a otros su práctica y así aprender de lo que están haciendo otros colegas en las aulas, ¿no? Por un lado, obviamente ese tipo de sesiones y de práctica reflexiva tiene algunos beneficios en las comunidades profesionales de aprendizaje. Los docentes, cuando hablan entre ellos, luego son más capaces de resolver situaciones prácticas en las aulas, porque tienen más contexto, porque ganan más criterio. También genera una espiral continua de reflexión, acción, una especie de investigación, acción. Y también mejora la capacidad de gestionar adecuadamente el aula, porque tienen más contexto y por tanto contextualizan mejor, manejan mejor la complejidad, toman mejores decisiones con sus alumnos, con sus estudiantes. Y por otro lado, también mejoran sus propias competencias de reflexión, de innovación, de investigación sobre su propia práctica, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos la observación, la observación entre iguales, que también es parte de la competencia esta colaborativa, ¿no? Y quiere decir que los docentes sean capaces de observar a otro profesional actuar y además aprender de esa observación. No solamente el que es observado aprende, también aprende el que observa. Y cuando se retroalimentan entre ellos se genera una riqueza y un aprendizaje en dos vías, ¿no? Y aquí también tenemos algunos beneficios. Cuando los docentes son capaces de observarse unos con otros y aprender unos con otros, entonces se convierte esta situación en un potente instrumento para el desarrollo profesional. Cuando se hace una observación mutua entre pares, donde cada uno entra uno al aula del otro y se observan entre ellos y se retroalimentan, se genera riqueza, se genera aprendizaje docente. El docente, entre más contextos ve, más criterio también gana, observa situaciones de aula, genera ojo clínico para ver esas situaciones y también le ayuda en su propia práctica educativa. También aprenden a dar y recibir de colegas, dar apoyo, recibir apoyo, y por tanto generan esa competencia colaborativa. Obviamente también sirve como una estrategia de aprendizaje entre iguales, en equipo, y también pues hay un enriquecimiento a partir de las propias experiencias de los docentes de una institución. Si solamente veo mi clase, a mis estudiantes todo el tiempo, mi única riqueza es lo que yo mismo puedo hacer en mi clase. Cuando yo observo otras aulas y otras clases, entonces la riqueza aumenta para todos los que estamos involucrados en ello, ¿no? Y obviamente también tiene que ver con aprender a enfocar con perspectiva cooperativa, tratamientos, casos concretos que ocurren en un aula, en una institución, ¿eh? Y obviamente también conocer el desarrollo de lo que está pasando en otras clases, ¿no? Porque eso también me ayuda a contextualizar sobre mis propios estudiantes, ¿no? Bueno, el tema es cómo generamos esto. En algunas instituciones estas estructuras son a veces complejas porque por los tiempos que existen, por la manera en que estamos organizados. Por tanto, nosotros hemos decidido desarrollar una plataforma que permita entrenar este tipo de competencias. Una plataforma online donde, así la diseñamos, que permitiera
generan un desarrollo profesional docente a partir de 3 principios básicos, ¿no? Y que generan esa competencia reflexiva y colaborativa. Por un lado, el diagnóstico y personalización, o sea, una plataforma donde el docente aprenda a partir de sus propias necesidades sentidas y a partir de aquello que también la institución necesita que el docente aprenda para ir alineando esas prácticas, ¿no? Y que la plataforma fuera capaz de aprender del docente y adaptarle los contenidos, ¿no? Luego también aprendizaje colaborativo, ¿no? Que los docentes fueran capaces de aprender de otros docentes, incluso no solo de su institución, sino de todos los que formaran parte de esta comunidad. Y finalmente, que pudiera hacerse visible todo el proceso de desarrollo competencial del docente, que pudiera visualizarse, que pudiera ser reconocido y que por tanto, a partir de eso, el docente se sintiera también motivado para seguir avanzando, ¿no? Y esos son los 3 principios básicos con los cuales diseñamos la plataforma de Teachers Pro. Y hoy día esta plataforma, por un lado, en cuanto al diagnóstico y personalización, en cuanto el docente se registra, le hace unas preguntas a la plataforma y entonces permite aprender de las competencias que tiene el propio docente y le acomoda un itinerario formativo a medida. Además, le adapta los contenidos en función del nivel educativo. Por ejemplo, hay un nivel de universidad y adapta los contenidos precisamente a la universidad, aunque también lo hace para secundaria y bachillerato, para primaria o para preescolar. Y en cuanto al aprendizaje colaborativo, cada docente tiene un portafolio donde todo lo que va desarrollando va quedando en ese portafolio y también se le pide en la plataforma que cuelgue evidencia de su práctica que puede compartir con colegas. Tenemos un sistema de peer review que permite hacerse una revisión entre iguales con un sistema con una rúbrica de 5 estrellas y por tanto darse comentarios, calificar la evidencia y de hecho la plataforma solo permite avanzar si uno va revisando la evidencia de otros usuarios y obviamente también le revisen la suya, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la motivación y reconocimiento, la plataforma a partir del desarrollo que va haciendo un docente le va generando insignias que le va otorgando la propia plataforma en función de aquellas evidencias que va colgando y la calificación que va recibiendo de sus colegas. Pero además también tienen un panel, que son públicos los paneles, también los portafolios, donde el docente va haciendo visible varias métricas, métrica de actividad, métrica de reputación, las insignias que va ganando, las certificaciones que va obteniendo, todo eso queda, digamos, expuesto para cada uno, ¿no? ¿Cómo funciona Teachers Pro? Lo que hemos hecho es crear una plataforma que pudiera ser motivante para los docentes y por tanto la hemos creado no a partir de cursos, sino a partir de desafíos. Y por tanto es la institución que lanza un desafío a los docentes, un desafío de aprendizaje docente. Tenemos de momento 11 desafíos, aunque pronto tendremos 13 y luego 20 desafíos para finales del 2018, de diferentes aspectos de la práctica educativa. Entonces se trata de que la institución escoja un desafío que quiera que sus docentes desarrollen y entonces eso obviamente eso lo hace el equipo directivo escogiendo un desafío en función de las necesidades que hayan detectado que necesitan generar sus docentes, ¿no? Y por tanto el desafío lo que hace es activar una de las 16 competencias que tenemos identificadas en Teachers Pro. Tenemos identificadas 16 competencias críticas para la docencia, algunas que tienen que ver con la planificación de clase, algunas que tienen que ver con la impartición de la clase, otras con la evaluación de los estudiantes y otras con respecto a su propio liderazgo como docentes. Y entonces, por ejemplo, en este caso, el desafío de aprendizaje basado en problemas que tenemos aquí activa una competencia que es la de actividades de aula, que está en la dimensión de planificación y además dentro de cada competencia siempre activa 3 habilidades, ¿no? Un set de 3 habilidades. Nosotros hemos identificado 9 habilidades por cada una de las 16 competencias. Entonces lo que hace el desafío es activar una competencia y 3 habilidades dentro de esa competencia. En este caso, activa aprendizaje basado en problemas, activa conflicto cognitivo y activación mental, o sea, cómo hacer que mis alumnos entren en conflicto cognitivo y se activen mentalmente, y aprendizaje significativo y funcional, es decir, aprender como docente cómo hacer que mis contenidos sean más próximos a la realidad de mis alumnos y por tanto que les digan más y lo aprendan mejor, ¿no? Y entonces, cada una de estas habilidades le hemos desarrollado un contenido concreto y unos trabajos a desarrollar. Y significan más o menos unas 15 horas de formación. Por tanto, cada desafío, como son 3 habilidades, son 45 horas de formación que se les reconoce académicamente cuando lo terminan. El reconocimiento viene por parte de la cátedra Scalai que tenemos, Cátedra Scalai de Innovación Educativa con la Universidad de Málaga. Es una universidad pública en España que entrega un reconocimiento de formación por el desafío desarrollado. Pero además, el docente que así lo quiera,
de manera opcional, podría también pedir una certificación de competencias profesionales, porque como ha activado una competencia y ha desarrollado 3 habilidades de esa competencia, por tanto puede pedir una certificación. Esta se pide a la Finland University. La Finland University es el consorcio de universidades públicas más importante de Finlandia, y es a este consorcio de universidades, detrás hay el aval académico de 3 universidades finlandesas públicas, a las cuales se les puede pedir esta certificación. Todo esto se realiza directamente en la plataforma. Tenemos un sistema que permite hacer una auditoría directamente en la plataforma por parte de un auditor de la Finland University, y entrar en conversación con el docente que ha pedido esa certificación, y si todo es correcto, al final la Finland University entrega un certificado de competencias profesionales de esa competencia y de las 3 habilidades que desarrolló. Como hay 9 habilidades por cada competencia, entonces hay 3 niveles de certificación. O sea, cuando un docente pide una certificación de una competencia con 3 habilidades, obtendrá una certificación de nivel inicial. Cuando pide una certificación de 6 habilidades de esa competencia, será una certificación de nivel avanzado, y cuando son 9 habilidades, será de nivel experto, ¿sí?, de cada una de las 16 competencias. Bien, entonces, por un lado, ¿sí?, tenemos pasos para desarrollar en Teachers Pro el docente. Por un lado es contestar una serie de preguntas iniciales, porque eso genera un itinerario formativo a medida para cada docente, y además luego la institución puede ver una línea de base de todo lo que los docentes contestaron, cómo estaban en sus competencias al inicio de la formación. Posteriormente desarrolla cada una de las habilidades. El desarrollo sigue una secuencia didáctica que siempre es la misma. Queremos trabajar toda la competencia del docente, por tanto se trabajan los componentes factuales y conceptuales de esa competencia, y los componentes más procedimentales y actitudinales de la competencia. Los componentes factuales y conceptuales los trabajamos de manera inductiva a través de un caso práctico, donde el docente tiene que pasar una serie de escenarios relativos a un caso, y en cada escenario tiene que tomar decisiones. ¿Qué harías? Y según la decisión que tome, pues hay opciones más aconsejables y otras menos aconsejables, y automáticamente obtiene retroalimentación para ir aprendiendo sobre el caso. Y entre escenario y escenario hay una cuestión que le llamamos toma nota, que permite generalizar un poquito el caso que está viendo, de tal manera que luego él lo pueda transferir a su propia práctica. Cuando acaba el caso, hay un ejercicio de transferencia donde se le pide al docente que todo lo que ha visto en el caso lo lleve a su propia realidad, a su propia clase. ¿Cómo lo aplicaría en su asignatura, en su clase, en su área? Y luego también le damos una infografía que es como una representación visual de todo lo que ha visto en el caso, para que también se pueda guiar. Y luego hay un simulador que permite una actividad interactiva donde practica los conceptos relativos a esa habilidad que está desarrollando. Y hay un quiz de 10 preguntas. Cuando acabe esta parte, diríamos, estamos asegurando que el docente ya sabe de esto, pero ahora falta que a ver cómo lo aplica, lo que sabe en el aula, ¿no? Y entonces es cuando pasamos a la parte de componentes procedimentales y actitudinales, que para nosotros diríamos que es el rasgo más distintivo del trabajo en Teachers Pro. Y entonces lo que hace la herramienta, la plataforma, es pedirle al docente que vaya a su clase y con todo lo que sabe prepare alguna cuestión que pueda desarrollar sobre esa habilidad. Entonces les da recomendaciones, le da ejemplos de actividades, le da indicadores concretos, incluso ejemplos de evidencia que puede desarrollar en su práctica. El docente prepara con esto una práctica educativa, formativa, va a su clase, la desarrolla, y cuando vea que ya le sale de manera adecuada, se le pide que recoja evidencia, que la suba, la aporte esa evidencia en la plataforma y la publique. En cuanto publica la evidencia, le llega un aviso a otros usuarios de Teachers Pro y comienza la revisión entre iguales. Además, se le pide que revise también evidencia de otros que otros hayan aportado, al mínimo 3 evidencias de otros colegas, y mínimo él tiene que aportar una evidencia para poder terminar la habilidad. Y luego, bueno, le hacen una pequeña evaluación final, y si quiere, cuando han terminado las 3 habilidades, podría pedir la certificación de la Finland University. Y ese es básicamente el trabajo en Teachers Pro. Una de las cosas más importantes de Teachers Pro no solamente está en trabajar de manera individual en la plataforma, sino también el trabajo colaborativo. Por tanto, además de revisar evidencias de otros colegas, que siempre tiene con un botón de revisar evidencias en cada habilidad, que le filtra las evidencias relativas a esa habilidad concreta, también tiene un apartado que se llama comunidad, donde cada usuario puede hacer contacto con otros. Los usuarios se pueden revisar los portafolios, se pueden revisar los paneles institucionales, personales de cada uno, y además pueden entrar en contactos y hacerse contactos unos con otros. Por tanto, se pueden hacer comentarios, pueden entrar en conversaciones de aprendizaje, pueden darse apoyo en una habilidad concreta.
y nosotros los animamos a revisar la evidencia. Normalmente el contacto lo hacen porque han revisado una evidencia que les ha parecido muy interesante y entonces contactan con ese usuario de esa evidencia concreta, que se sabe quién es, y pueden revisar así con las estrellas la evidencia, ver la evidencia que se ha colgado, porque siempre tienen que colgar una evidencia que es un trozo de información, que puede ser una fotografía, un video, un PDF, archivos no editables sobre todo. Y luego pueden entrar ya para tener una conversación concreta. Todas las conversaciones que tienen entre usuarios quedan grabadas en su propio panel y lo tienen ahí para que lo puedan revisar posteriormente. Y entonces les animamos a esto. Y hay que animarles, ¿eh? O sea, la idea como equipo directivo que va a comenzar a trabajar con Teachers Pro es animar a los docentes a hacer contactos. Hay un buscador para hacer contactos también, que incluso tiene una búsqueda avanzada, y entonces poniendo el nombre de la institución, por ejemplo, Panamericana o lo que sea, pues ya con eso simplemente ya aparecen todos los docentes que están y se les puede hacer contacto. Pero también pueden entrar en la búsqueda avanzada y poner, quiero, no sé, todos los docentes que estén en el ámbito de universidad y que estén trabajando el mismo desafío que yo estoy trabajando, y lo filtra. Y entonces puedo comenzar quiero hacer todos los que además estén en un país que se llama España o México o Argentina o lo que sea, filtra y uno los puede ir haciendo contactos. Y la idea es intentar generar una lista de contactos de docentes que tengan intereses comunes, para luego poder entrar en conversaciones de aprendizaje, revisarnos la evidencia, darnos apoyo, etc. Ok. Entonces, ¿qué elementos hay para poder trabajar bien Teachers Pro? Y esto yo creo que los equipos directivos lo tienen que tener muy claro, porque tienen que animar a sus docentes a hacerlo así. Hay una parte de lo que aportamos y otra parte de lo que revisamos de las aportaciones de otros. En cuanto a la aportación, tiene que ver con la evidencia de la práctica que colgamos. Entonces, hay unas reglas concretas para colgar una buena evidencia. De hecho, tenemos un documento que ya les pasaremos, donde habla de qué es una buena evidencia. De hecho, también está en Teachers Pro. Eso hay que enviárselo a los docentes cuando comencemos a trabajar, y hay que decirles que al momento de aportar la evidencia, un poco sigan algunas reglas para que tenga calidad esa aportación que hace, ¿no? Básicamente, lo que dice el documento es que tiene que haber una justificación teórica, que la pueden hacer porque habrán pasado por todo el caso, la toma nota, entonces tendrán elementos para poder justificar teóricamente. Tiene que tener, por otro lado, una planificación, una descripción de la práctica docente que se hizo, o sea, qué es lo que planifiqué, qué iba a hacer en clase, cómo lo iba a desarrollar, una descripción. Luego tienen que aportar obviamente la evidencia gráfica, audiovisual o escrita de todo lo que hicieron. Y finalmente, muy importante, sería bueno en la descripción anotar una evaluación crítica de la puesta en práctica. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué me salió bien? ¿Qué no me salió no tan bien? ¿Qué puedo aprender de este hecho, de esta práctica que desarrollé? Todo eso tendría que estar en su evidencia. Una evidencia que cumpla estas 4 condiciones seguramente será muy bien valorada por todos los colegas en Teachers Pro, ¿vale? Entonces, esto hay que animar a nuestros docentes, hay que pasarles la guía de cómo aportar una buena evidencia y que se ciñan a esto cuando lo hagan, ¿vale? Esa sería una parte. Luego la otra es elementos básicos de una retroalimentación constructiva. Entonces, la otra es cómo los docentes retroalimentan a otros docentes y cómo los equipos directivos también retroalimentan a los docentes. Entonces, esto es lo que llamamos la retroalimentación constructiva. Se trata de hacer unos buenos comentarios porque el comentario también ayuda a aprender al que lo hace y a aprender al que recibe ese comentario, ¿no? Y por tanto, decimos que ese comentario tiene que ser específico. No podemos decir, ay, qué buen docente eres, o qué buena práctica la tuya, porque pues, eso es muy general y no aporta nada, ¿no? Tiene que ser específico, basarse en la evidencia de los hechos que estamos viendo, no en suposiciones. Es que yo creo que en tu clase, pero si no lo estamos viendo, pues no podemos decir. O sea, tiene que ser en la evidencia que están aportando. Además, a tiempo, es decir, entre menos tiempo haya pasado entre que aportó la evidencia y le retroalimentamos mejor. Y si puede ser, pues en privado, que en Teachers Pro eso está garantizado porque los comentarios se hacen uno a uno. Ok. Entre ellos se pueden retroalimentar, que es el primer círculo, y tenemos que animarlos a hacerlo. Pero no podemos dejar la cosa solo así. Tendremos que tomar cartas en el asunto como equipo directivo y pensar que también nosotros, el segundo círculo, es que desde la institución les llegue una serie de retroalimentaciones. Entonces, las instituciones tienen un panel institucional en el cual van a poder hacer ese trabajo de dinamización de todo el trabajo en Teachers Pro. Y ahora les explico.
desde un punto de vista institucional, hasta ahora hemos visto desde un punto de vista personal, lo que gana un docente, lo que desarrolla un docente, pero desde el punto de vista institucional, ¿qué gana la institución con todo esto, ¿no? Entonces diríamos que la institución que de alguna manera trabaja con esta plataforma, ¿no? y patrocina, ¿no?, a los docentes el desarrollo de Teachers Pro, ¿qué ganan? En proyectos de innovación y mejora pedagógica, por un lado, generar lenguaje común entre el profesorado. Porque a veces ciertas prácticas docentes, como no todos entendemos lo mismo por esa práctica, al final no acabamos alineando nada. Y cada quien lo hace, es más, van a un curso de formación sobre una práctica interesante y luego como cada quien la tiene que aplicar en su clase y no hay seguimiento, entonces ya no sabemos qué pasa en las aulas, ¿no? Entonces, Teachers Pro, como sí hay seguimiento y hay unos contenidos que todos pasan por los mismos, entonces se genera cierto lenguaje común en la práctica educativa. Por otro lado, seguridad necesaria de los docentes para pasar a la acción, porque como pueden observar diferentes evidencias de diferentes docentes en muchos contextos de cómo no están aplicando la misma habilidad que ellos están formando y el mismo desafío, por tanto les da seguridad luego decir si él puede porque yo no, entonces para poder pasar a la acción, ¿no? Por otro lado también fortalece los procesos de formación permanente del profesorado y la evaluación de impacto. La evaluación de impacto es cómo estas prácticas educativas que desarrollan los docentes tienen repercusión en la formación y el aprendizaje de nuestros estudiantes, que al final es lo que queremos con todo esto. Y por tanto, fortalece porque se puede, por un lado, hacer evidente cómo se van formando permanentemente los profesores en Teachers Pro. Hay que decir, y eso es muy interesante de la herramienta, que no es como un curso de formación online al uso, donde uno le dan una clave, entonces tú entras en el curso, pero cuando ya se acabó el curso, después de un tiempo quieres volver a entrar y ya no puedes porque ya se acabó. En Teachers Pro nunca se acaban los cursos, porque no hay cursos, son desafíos. Por tanto, todo el contenido desbloqueado para un docente lo tendrá para siempre en su portafolio. O sea, ya nunca se caduca. Y por tanto, lo que un día es material de estudio, luego se convierte en material de consulta. Y entonces lo tendrán, pueden regresar a él. Entonces se convierte más en una formación específica, se convierte más en una formación permanente del profesorado. Es más, se les pide colgar al mínimo una evidencia, pero pueden aportar más evidencias. Pueden regresar después de unos meses y volver a aportar otra evidencia y luego otra, y están regresando continuamente a ese desafío que desarrollaron en un inicio, ¿no? Y hay que decir también algo muy importante, el portafolio de un docente es suyo, la cuenta es suya, aunque se vaya de la institución, siempre tendrá Teachers Pro ya, porque cuando se dan de alta en Teachers Pro, se hacen miembros de Teachers Pro, por tanto, se hacen miembros para siempre. Y por otro lado, como institución nos permite un ahorro importante porque es muy difícil juntar a todos los docentes para darles una formación y es muy caro, y en cambio con Teachers Pro podemos lanzar un desafío a todos los docentes. Como es online, pueden entrar desde cualquier dispositivo, lo único que se necesita es estar conectado a internet. Además la plataforma está preparada, es responsive, por tanto se adapta a diferentes pantallas, tablets, incluso a teléfonos inteligentes, smartphones. No hay ningún problema, se puede utilizar y por tanto posibilita que más participantes puedan seguir. Y finalmente, y esto es, pues, supongo que lo más importante desde el punto de vista del equipo directivo, posibilita contactar directamente con cada docente para hacer un seguimiento cercano. Porque uno de los graves problemas de la formación docente tradicional es quién le hace seguimiento. O sea, si ya se dio el curso, ya acabó el curso, pero luego ¿quién le hace seguimiento? Preguntamos muchas veces a equipos directivos, a ver, ¿me pueden pasar por favor la evidencia del seguimiento que se ha hecho de la formación docente de los últimos 3 años? Y poca cosa se entrega, ¿no? Porque no se hace seguimiento. El tema de Teachers Pro es que el panel institucional, que ahora enseñaré, permite hacer un seguimiento cercano de todo lo que va desarrollando cada docente. Ahí lo tenemos, además objetivo y además con métricas, de tal manera que entonces se puede hacer una retroalimentación más efectiva y se puede ir haciendo un seguimiento más efectivo de cada docente. ¿Cómo se hace esto? La institución, como institución, tiene un panel específico con un usuario y una contraseña que, digamos, todo el equipo directivo de la institución accede al mismo panel. Ya no accede personalmente, sino que es un panel que es grupal, digamos, de la institución. Se identifica claramente porque obviamente tiene el logo de la institución y además están allá todos los docentes digamos, que trabajan en la institución, aparecen en ese panel. Entonces, ¿qué se puede hacer? Desde este panel se puede entrar en contacto con cada docente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación que hacemos a los equipos directivos es dividirse a los docentes de tal manera que cada miembro del equipo directivo tenga unos cuantos docentes que pueda seguir.
así no son tantos, ¿no? Y entonces lo que hace cada uno es, yo tengo mi lista de docentes como parte del miembro del equipo directivo, y lo que voy haciendo es, voy entrando en el panel de cada uno, en el portafolio de cada uno, voy revisando su evidencia y desde el panel institucional le envío un mensaje y lo retroalimento con la retroalimentación constructiva que hemos visto aquí, ¿eh? Y entonces lo retroalimento, le envío un mensaje, el usuario no lo recibe de mi parte, lo recibe de parte de la institución, porque yo estoy enviando el mensaje desde el panel institucional. Y eso es muy importante, porque el docente recibe un mensaje de la institución. Y luego voy al siguiente de la lista, voy al siguiente, y luego vuelvo a comenzar. De tal manera que el docente de repente ve que cada cierto tiempo va recibiendo mensajes de alguien de la institución que le va escribiendo sobre la evidencia que va colgando, sobre cómo va aportando, sobre cómo va desarrollando, y esto ayuda a dinamizar enormemente el trabajo de los docentes en la herramienta. Esa es una parte. Luego la otra es que el panel institucional permite enviar mensajes múltiples a los docentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos poner un mensaje, podremos escoger de la lista de usuarios que haya de la institución aquellos docentes que me interesen, puedo poner todos o puedo poner unos cuantos, y entonces puedo enviar un mensaje. ¿Y entonces qué puedo hacer? Puedo reconocer cosas que yo estoy viendo en los docentes. Por ejemplo, un docente cuelga una evidencia en la plataforma que le han calificado con 5 estrellas, 10 usuarios. Y yo puedo decir, felicitamos al docente no sé qué porque acaba de recibir una calificación, y le envío el mensaje y todo el mundo lo recibe. O alguien acaba de recibir una insignia, felicitamos al docente que acaba de recibir una insignia, porque yo lo veo en su portafolio, porque como lo voy siguiendo, voy viendo. O alguien acaba de colgar una evidencia, fulanito acaba de colgar una evidencia, por si alguien quiere calificarle, que pueda entrar por favor, para que... De tal manera que desde la institución, de manera general, estamos también de una manera proactiva y constructiva, también reconociéndole y dinamizando la propia comunidad que estamos generando en Teachers Pro. Eso sería una parte muy importante. Por tanto, técnicas de tutorización, técnicas de mentoring, técnicas de coaching se pueden desarrollar a partir del panel institucional, ¿sí? Se pueden hacer con los docentes. Eso sería una parte. La otra es que la institución tiene oportunidad de generar informes concretos de la práctica de sus docentes, y entonces estos informes aparecen en un apartado que se llama informes en la plataforma, y los docentes allá pueden, van generando métricas, van generando actividad, y desde el panel institucional podemos entrar a la sección de informes y ver informes concretos de los docentes. Hay estadísticas, se pueden hacer estadísticas de cada docente, de qué ha hecho, cuánto ha avanzado, dónde se encuentra, cuántas conversaciones ha tenido, cuántas evidencias ha colgado, etc. Se pueden hacer estadísticas e informes del conjunto de docentes, de subgrupos de docentes, etc. Y entonces se pueden incluso comparar por fechas, se puede hacer el seguimiento de habilidad por habilidad. O sea, hay una serie de estadísticas en tiempo real que se tienen para trabajar, y todo esto se puede imprimir además, ¿no? Se puede revisar, se puede parametrizar, y cuando tengamos el informe que queremos le damos a imprimir y nos aparece un PDF con todo lo que hayamos visto allá. De tal manera que incluso se puede aquí ir generando informes de cómo va avanzando un docente, porque se puede hacer docente por docente, lo imprimimos, nos vamos al apartado anterior donde está lo de enviar mensajes, como en los mensajes se pueden poner adjuntos, le podríamos poner su propio informe y decirle, mira, te envío el informe de cómo vas avanzando, de manera que, y le llega de la institución un informe, de tal manera que ven que en la práctica, de manera objetiva, se ve exactamente cuánto tiempo le están dedicando a la plataforma, qué han hecho, etcétera, qué han desarrollado, cómo van avanzando. Bueno, por tanto, y luego hay una parte también en Teachers Pro que es la parte de recursos. Entonces, en la plataforma tenemos un botón que se llama recursos de ampliación. En cada habilidad nosotros seleccionamos una serie de recursos para que si un docente ya es muy avanzado, en el botón encuentran artículos, encuentran plantillas, encuentran videos. Ahora incluso vamos a comenzar a colgar también libros para que un docente pueda profundizar en cada habilidad. Pero en ese mismo apartado de recursos de ampliación, desde el panel institucional, el equipo directivo puede decidir colgar más información. Y esa solo lo verán sus docentes en el botón de recursos de ampliación. Entonces aquí el equipo directivo puede decidir pues colgar una información concreta. Bueno, por tanto, diríamos que con Teachers Pro podemos hacer un seguimiento 360 grados del docente. Desde el punto de vista de evaluación de la innovación, diríamos una evaluación 360 grados. ¿Por qué? Porque por un lado hay una autoevaluación. El propio profesional
digamos, entre comillas, es obligado a autoevaluarse en el proceso, porque tiene que reflexionar de su práctica, porque tiene que contestar unas preguntas, porque tiene que aplicar a su propia práctica, tiene que desarrollar una serie de evidencias, entonces se va autoevaluando. Es obligado esto. Luego viene la coevaluación. También existe la coevaluación porque los docentes revisan otras prácticas, son revisados por otros, se evalúan entre ellos, se hacen comentarios y por tanto de alguna manera se genera una coevaluación en la propia comunidad. Además, una heteroevaluación, porque de parte del equipo directivo pueden evaluar a los docentes cómo van avanzando, pueden darles retroalimentación constructiva, pueden enviarles informes de lo que van haciendo y por tanto se genera esa retroalimentación constructiva a nivel de heteroevaluación. Y finalmente, evaluación de impacto, porque diríamos una heteroevaluación pero de abajo hacia arriba, porque el docente cuando cuelga evidencia puede colgar también evidencia no desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de sus estudiantes. Y por tanto lo que puede hacer es preguntar a los estudiantes cómo están recibiendo esto que él está haciendo en clase y esta evidencia de lo que ellos responden, subirlo como evidencia y compartirlo en Teachers Pro. De tal manera que entonces estamos generando una evaluación 360 grados del desarrollo profesional docente. Y esto es una garantía de que realmente vamos a llegar a buen puerto con cada uno de los desafíos que nos vamos planteando en la herramienta. Muy bien. Ok. Bueno, hasta aquí es la explicación inicial. Entonces a mí lo que me gustaría ahora es, bueno, primero si hay dudas, preguntas al respecto y me gustaría hacer un pequeño ejercicio con alguna de las partes estas porque me interesa que como equipo directivo pues nos pongamos de acuerdo cómo queremos desarrollar y utilizar Teachers Pro, ¿no? Entonces, primero, dudas, preguntas, comentarios sobre la herramienta. Sí. Yo tengo una pregunta. Hablaste de 16 competencias y luego cada una tiene las 9 habilidades. En base al diagnóstico, ¿es el que va a trabajar cada docente con las habilidades o con la competencia que te determine o que te indique o sugiere el sistema? ¿O ahorita vas a establecer un parámetro y decir, bueno, este grupo de docentes van sobre esta competencia en específico? Lo pregunto porque claro que en una universidad pues habemos distintas carreras, entonces sí. Me surge esa duda, ¿no? Sí. De saber cómo establecer o qué sería el parámetro que implementaría. Sí. O sea, seguimos cuando se implementa Teachers Pro desde el punto de vista institucional, el criterio tiene que ser institucional, no puede ser personal del docente. Porque de hecho ese ha sido uno de los graves errores de la formación docente tradicional, que lo que hemos hecho es pasarle un catálogo al docente para decirle, ¿usted qué cree que necesita? ¿No? Entonces ellos te contestan, pues yo creo que necesito esto, lo otro, y al final se hacen muchas formaciones de muchas cosas, pero ¿qué pasa? Hay mucha variedad, pero poca consistencia. Entonces al final la institución no avanza de una manera, digamos, alineada. Entonces, el criterio en Teachers Pro es que la institución es la que lanza el desafío. Entonces, para poder lanzar un desafío, el equipo directivo de la institución, y en este caso tendría que ser de cada carrera, pues en función de sus propias necesidades dice, yo creo que mis docentes, lo que ahora les está faltando, tendríamos que ponernos de acuerdo, tendríamos que trabajar como competencia, es esto, lo que me interesa, ¿no? Por tanto, como institución, lanza el desafío a todos los docentes. Entonces es un desafío que todos los docentes desarrollan. ¿Qué provoca esto? Provoca que los docentes estén trabajando todos en las mismas habilidades y entonces se pueden compartir la práctica, pueden aprender unos de otros. De hecho, la idea es que pasen de lo online a lo presencial y que un docente diga, yo voy a ver a fulanito que no puede ir a su clase, pero al menos puedo ver su evidencia y lo puedo retroalimentar y somos de la misma institución. Y entonces, pero eso es factible porque los dos estamos haciendo el mismo desafío, porque si cada quien estuviera haciendo el suyo, entonces ya no se daría esto, ¿no? Entonces, la idea de Teachers Pro es conformar comunidad profesional de aprendizaje y como ven ustedes aquí, la idea es que puedan generar competencia reflexiva y también competencia colaborativa y para eso necesitan algo en común. Por eso el desafío, nosotros lo que recomendamos es que sea común, que sea uno el que todos sigan. Lo que sí puede ser, hacemos uno, el siguiente periodo ya haremos otro, el siguiente periodo haremos otro y al final acaba uno también trabajando las necesidades de los propios docentes. Entonces lo que hace la herramienta es, bajo el desafío que ha escogido la institución, le hace unas preguntas y sobre esas preguntas ya le adapta a cada uno, pero digamos bajo el mismo paraguas, para que puedan trabajar alguna cosa en común. Y relacionado con eso, yo te preguntaría, o sea, ¿cómo son los tiempos? O sea, ¿cómo vas avanzando? Porque no sé si te va marcando pautas por un periodo determinado, porque pues puede hacer que una persona se retrase o vaya más rápido, pero si tiene pues asignado un tiempo de tienes que desarrollar esta competencia en un periodo de un mes, de 2 meses o 3 meses.
para que todos, ya sea que uno vaya más rápido y tenga Claro. más herramientas, o uno vaya un poco más pausado, Claro. pero si todo tiene un límite de tiempo. ¿Cómo No, Teachers Pro no tiene límites de tiempo, porque parte de la idea que cada docente tendría que poder avanzar en función de sus propios ritmos, estilos de aprendizaje. Por tanto, está hecho para que, además es permanente, por tanto no hay tiempo, o sea, no hay tiempo nunca se termina, digamos, ¿no? Está abierto toda la vida, por tanto no hay. Pero que Teachers Pro no lo establezca no quiere decir que no pueda haber. La institución puede establecer sus tiempos. Entonces, desde la institución sí se le puede decir a los docentes, oigan, o sea, Teachers Pro no lo hace, pero la institución sí. Y podemos decir, pues, tienen ustedes 3 meses para trabajar la primera habilidad, 3 meses para trabajar la segunda y 3 meses para trabajar la tercera. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido la institución. O, la institución puede decir, tienen 9 meses para trabajar las 3 y organícense como puedan. Entonces, puede ser que alguien vaya más rápido al principio, todos estos tiempos, o incluso puede decir, tienen, por ejemplo, 1 año para trabajar un desafío, pero cada cierto tiempo nosotros vamos a ir viendo que hayas terminado al menos una parte. O sea, este tipo de, digamos, de ritmos, de hecho, sí recomendamos, es bueno que la institución los marque, aunque Teachers Pro no los tiene, porque parte de la idea está que es permanente, pero la institución obviamente los puede ir marcando, ¿no? Sí. Nosotros lo que sí sabemos es que en el corto tiempo que llevamos, por la investigación que hemos hecho, es que dedicándole 1 hora a la semana, en el lapso de entre 2 y 3 meses se puede terminar más o menos un desafío. Entonces, bueno, esto ya da una idea, porque 1 hora a la semana, diríamos, serían unas 4 horas al mes, serían unas 12 horas en 3 meses, ¿no? Más o menos, y por tanto, más o menos es el tiempo en que uno está en la plataforma, porque el otro tiempo están en clase, pero en clase ya es la clase que dan, por tanto eso ya no se cuenta extra, sino que ya en la misma clase que dan es donde tienen que hacer las prácticas, por tanto el otro tiempo ya sería más bien en su clase, ¿no? Entonces más o menos unos 3 meses por ahí podrían llegar a terminar un desafío. Lo digo para que ustedes estén. Obviamente se les puede dar más tiempo, no hay ningún problema, porque así uno respeta también un poco los ritmos, o sea, no es necesario correr. Lo que es necesario es que eso se vaya incorporando en la práctica, que también se revisen la práctica unos con otros y esos ritmos al final dependerán de la institución. Gracias. Sí. ¿Más dudas, preguntas, comentarios? Nada más, Sí. decirles para cerrar el tema que la habilidad que habíamos elegido para esta... El desafío. el desafío que habíamos elegido para esta generación piloto es destrezas del pensamiento crítico y creativo, para que fuera enriquecedor para todas las áreas del pensamiento. ¿Verdad, Federico? Correcto, sí. Son destrezas del pensamiento crítico y creativo. Correcto. Entonces son 3 habilidades para desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo en nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Entonces son habilidades donde el docente va a aprender técnicas para en clase poder desarrollar esto en los estudiantes. Sí. Igual es muy obvia mi pregunta, pero sí, yo insisto, sí, ¿este desafío es una competencia o es una habilidad? Este desafío activa una competencia y 3 habilidades. Cada desafío siempre activa una competencia y 3 habilidades. ¿Y en qué momento? Porque hablabas de 9 habilidades. Ajá, por correcto. competencia. Sí. Entonces, ¿en qué momento vas generando? O sea, si estás hablando de una y va a generarnos estas 3 habilidades, Es Sí. el nivel básico. es el básico y luego te vas al intermedio. Habría otro desafío posteriormente de la misma competencia. Sobre la misma competencia Exactamente. vas. Ok. Sí, entiendo. esa es la idea. O sea, la idea es trabajar, cuando tú lanzas un desafío, es trabajar 3 habilidades De una que competencia. concluyes en ese periodo que digo, nosotros Correcto. estaríamos como pautando. Sí, correcto, Ah, exacto, esa es la idea, sí. Y luego se puede trabajar otro desafío de otra competencia, luego otra de otra competencia, o a veces es de la misma, pero entonces como ya tenías 3 de la anterior, entonces ya sumas con las otras 3 que tenías, ya sumas 6. Esto, y yo aquí recomendaría, más que fijarnos si es de la misma o no de la misma, es qué necesidades hay en la carrera, qué necesidades hay en el programa, qué necesidades vemos en los docentes y sobre eso entonces lanzamos los desafíos. Vamos lanzando poco a poco desafíos, ¿no? Esto es para ir poco a poco, ¿eh? No digo, pregunto. En tiempo. Tenemos identificadas 144 habilidades para la docencia. Por tanto, o sea, digo, esto hay que irlo haciendo poco a poco. Poco a poco. Sí, sí. Oye, y en el tema de insignias también marcan esos mismos tiempos. O sea, si no llegaste a desarrollar el desafío, ¿quedaste sin la insignia? No, porque como nunca se acaba, por tanto, por más que la institución marque ritmos, de hecho en Teachers Pro nunca se les cancelará ni se les acabará el tiempo ni nada, porque no hay tiempos.
Por tanto, es más que la institución marque, pero aunque marque, si alguien no llega, al usuario no le pasará absolutamente nada. No hay manera de bloquearles el contenido, no hay manera. O sea, ya quedará abierto para siempre. Entonces, si alguien no llega en los tiempos, pues bueno, llegará un poco más tarde y por tanto, pues más tarde colgará su evidencia, más tarde le calificarán otros usuarios, porque la insignia no la puede obtener él, sino que tiene que subir una evidencia, publicarla y esperar que le califiquen para al final ganar la insignia. Ahora, acabar una habilidad no necesita ganar la insignia, ¿eh? Lo único que necesita para acabar una habilidad y obtener el reconocimiento y esto es subir una evidencia y revisar 3 evidencias de otros colegas, ¿vale? Pero no necesita ganar la insignia. Si la insignia sería como un extra, digamos, que puede incluso venir posterior, porque tiene que esperar a que le califiquen, pero no podemos, o sea, que él dependa de que le califiquen para poder acabar un curso, digamos. No. Entonces, realmente su compromiso que él controla es aportar una evidencia y revisar 3 evidencias de otro. Claro, si él aporta una evidencia que no tiene suficiente calidad y le califican pobremente, pues no ganará la insignia. Tendría que... Y es ahí donde entra el equipo directivo. O sea, hay que ir revisando lo que hacen los colegas, pues para retroalimentar y decir, oye, esto de plano ya ves que no está teniendo es más, te están calificando con 1 o 2 estrellas, entonces bájala y sube otra, ¿no? O sea, porque tienes que cambiar esto, tienes que cambiar el otro. Y ahí es donde les podemos aportar nosotros como equipo directivo. Pero ahí era donde yo veía, ¿no? Que sí. Una cosa es cumplir, sí, y la otra cosa es de verdad desarrollar la correcto. Y creo que lo que nos interesa es desarrollar la competencia. Exactamente. Y puede acabar el tiempo del curso, pero sí. tú le puedes dar sí. espacio a que la sí. Eso es la idea. Esa es la idea de esto, ¿eh? Por tanto, tenemos que salir de la lógica del curso, ¿eh? Eso se termina a tal fecha y si no lo haces ya no, aquí es más de desarrollo, de formación permanente, ¿eh? Sí hay unos tiempos. Se supone que en ese tiempo ellos tienen que lograr hacer un trabajo, pero luego eso es como el inicio. Luego ellos pueden seguir desarrollando en el tiempo, mostrando más evidencias, etc., ¿no? Incluso se puede pasar del online a lo presencial. Por ejemplo, se les podría reconocer en la universidad, no sé, en un tablón de anuncios de la sala de profesores, al profesor que ha colgado la mejor evidencia calificada del mes, pues no sé qué. O, por ejemplo, hay instituciones que comienzan a hacer presentaciones de buenas prácticas basadas en las evidencias. Entonces, las evidencias mejor valoradas en Teachers Pro, luego se les pide a esos docentes que la presenten a sus colegas de manera presencial en un encuentro, por ejemplo, ¿no? Hay que imaginarnos cómo poder pasar del online a lo presencial, porque al final esta plataforma nos tiene que ayudar a desarrollar cierta comunidad personal de aprendizaje que de otra manera sería muy difícil porque, claro, aquí no estamos todo el tiempo todos y por tanto esto nos tiene que permitir hacer ese proceso, ¿no? Sí. Ok, ¿más dudas, preguntas? Pues yo creo, Federico, que ya una vez las dudas que han tenido los que van a formar parte del equipo directivo sería pensar los siguientes pasos. Ok. Que es la lista de 15 profesores, sí, que ya la tenemos cada escuela. O sea, aquí tienes representantes, Mauricio de Ingeniería, Maribel, pues ya la conoces muy bien, de Pedagogía, Fer de Derecho, y Héctor Ramírez, que pobre tuvo un imprevisto, le tuvo que atender por parte del rector, entonces no pudimos competir con él. Él es de empresariales, entonces la selección de las escuelas iba a participar una profesora del SDAI sin que nadie del SDAI entre a ser parte del equipo directivo, porque pues es una. Se eligieron a las 3 escuelas sí, que tienen más alumnos. ok, Derecho tiene 1000 alumnos, empresariales tienen 1200 alumnos, ingeniería 700, ok, 720. Entonces, con estas 3 escuelas casi juntamos 3000 alumnos. Y luego, pues, pedagogía porque son las expertas en docencia, sí, y el SDAI porque sus profesoras son las más comprometidas en cursos de actualización que hemos dado a través del CIE. Entonces, son como la muestra más representativa de la universidad. excelente, excelente. Ok, entonces, a ver, la idea es organizarnos un poco para que esa experiencia sea lo mejor posible, o sea, lo más positivo posible para los docentes y para ustedes como parte del equipo directivo. Entonces, bueno, ahora realmente es una prueba piloto, entonces habrá solamente 15 docentes, por tanto, digamos, aquí hay oportunidad de aprender un poco cómo se hace en pequeña escala, ¿eh? Y entonces la idea sería que entre ustedes se pudieran dividir a los docentes para poderles hacer un seguimiento y que el docente tuviera una experiencia de recibir retroalimentación de alguien de la institución que le está revisando lo que está haciendo en Teachers Pro, ¿no? Vamos a dar en esta ocasión 3 meses, ¿verdad? Para terminar el desafío. Entonces, estará un poco ajustado. O sea, tendrán que, bueno, dedicarle 1 hora a la semana, ¿eh?
una horita a la semana normalmente es factible. Además, les digo, como está online y todo, pues cuando quieran, puede ser, no sé, ellos escojan. Entonces, sería el compromiso con los docentes, sería, oye, dedícale al menos una hora, yo diría, hay que decirles un par de horas a la semana, porque con eso ya nos aseguramos que van a terminar. Dedícale un par de horas a la plataforma y sobre todo, teniendo en cuenta los tiempos, porque esto comenzará el 1 de abril, bueno, la primera semana de abril. Entonces, si hacemos 3 meses, diríamos abril, mayo y junio, pero posiblemente en junio tengan más problemas para hacer las prácticas en las aulas, porque seguramente ya algunos no tendrán clase. Entonces, lo que hay que hacer es decirles que avancen en las 3 habilidades en la parte más teórica, pero que antes de terminar las clases intenten recoger evidencia de lo que dice cada habilidad, aunque no la suban, solamente que recojan información, porque luego con calma, en junio, tendrán tiempo de estructurar bien su evidencia, de justificarla bien, subirla con calma, porque como ya no tienen casi clases, entonces es un buen momento para hacer todo ese trabajo, ¿no? Entonces diríamos que tendrían abril y mayo para acabar la parte teórica, saber de qué va y hacer alguna práctica relativa a esto e intentar obtener alguna evidencia que luego puedan con calma, luego ya justificar, trabajar y subir durante junio tranquilamente. Y durante junio pueden hacer el trabajo de subir su evidencia, aportar su evidencia de cada una de las 3 habilidades y revisar la evidencia de otros 3 colegas de cada habilidad tranquilamente durante junio, que sería el trabajo para ya poder terminar a tiempo, ¿no? Entonces diremos, tomando en cuenta esos ritmos, vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que si tienen un buen seguimiento de parte de ustedes, seguramente sí podrán seguir el ritmo y podrán terminar a tiempo, ¿no? Yo creo que es muy importante el trabajo que hace el equipo directivo, la manera en que retroalimentamos, en que les vamos diciendo a cada uno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que son 15, ya que somos 2, 4, 6, ¿no? Por tanto, sí, ¿no? ¿Sí? Yo no voy a... 5. Yo no voy a seguir alumnos, pero va a estar en mi lugar Claudia. Ok, bueno. Claudia García Casas también. Okay. Va a tener 2 pedagogas en el equipo. Muy bien. Entonces, si estará Claudia, seríamos 6, pues casi tocan de a 2, 3 docentes a cada uno. Entonces, realmente está bien, o sea, yo creo que es factible hacerlo. Les vamos a dar una guía, esto que expliqué yo de retroalimentación constructiva, hay una pequeñita guía, entonces se las vamos a pasar para que la puedan leer, de manera que sigamos ese patrón para hacer la retroalimentación constructiva, que es ofrecer un mensaje, como decíamos, específico, basado en hechos, a tiempo y en privado, ¿no? Bueno, será porque estarán a partir del panel institucional. Todos entrarán con la misma cuenta al panel institucional. Entonces, les vamos a pasar pronto ya el usuario y la contraseña. Se entra por donde entra todo el mundo en Teachers Pro, o sea, es en teacherspro.com, hay un lugar que dice entrar, y ahí le das clic y entonces te pide usuario y contraseña, pondremos el usuario del panel institucional y la contraseña del panel institucional y por tanto accederán a ese panel. Y desde allá estarán todos los docentes, los 15 docentes están allá, y si se los dividen, pues cada quien irá a los suyos. Y la idea es, a ver, si pudiera cada semana recibir un mensaje, pues iría súper bien, porque así ya como que no se olvidan, y entonces van ahí, ¿qué pasó? Tal, ¿cómo vas? Oye, muy bien, veo que has avanzado. O sea, no se necesita decirle, oye, vas mal, rápido, sino simplemente, oye, ya nada más diciéndoles eso, ya como que, y como lo reciben de la institución, dicen, caray, alguien me está ya revisando, pues dan más ganas, esa es un poco la idea, ¿sí? Y luego ver si en el periodo de prueba, porque la idea, la universidad está probando esta plataforma para ver si es factible luego generalizarla en su uso. Entonces sería bueno que desde la Universidad Panamericana, de manera creativa, se buscaran formas de cómo aprovecharla, lo que he dicho yo ahora, O sea, por ejemplo, cómo aprovecharla en cuestiones presenciales, cómo visualizar lo que están haciendo los docentes y reconocerles a partir de esto que están haciendo, cómo sacarle más provecho, ¿no? Con las estructuras que tiene la propia universidad a estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, es durante el proceso, seguramente a ustedes se les pueden ir ocurriendo ideas. Entonces, la idea sería que posiblemente con Teresa, pues que le vayan pasando algunas ideas y hacer como un recopilatorio de posibles cuestiones, también incluso de mejorar el proceso, de cuestiones que hay que tomar en cuenta, para que entonces con todo eso aprendamos y en función de esta prueba piloto que vamos a hacer, gracias a una beca de la Fundación Caseca, pues todo eso le dé pie a la universidad para tomar una decisión de cómo podría generalizar esto en la universidad, ¿no? Sería la idea. Esa es como toda ya la visión macro. Ya luego, si quieren, lo que podemos hacer, y nada más preguntarle también a Federico, ¿qué aconsejas tú? Que los que les den seguimiento a las
a los profesores sean de sus mismas escuelas o que sean de otras escuelas? ¿Qué enriquecería más? Me imaginé que soy abogada igual que tú. Más cosas. A ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? A ver, ¿Qué sugieren? ¿No sugieren? miren, yo les digo técnicamente lo que puede pasar, pero luego aquí también Maribel puede opinar. Pero la idea es, como estamos hablando de competencias para la docencia, por tanto, no estamos hablando de contenido de lo que dan, sino de cómo lo dan, ¿no? Por tanto, en principio, quiere decir que podemos revisar docentes de otros programas sin ningún tipo de problema, porque de hecho en Teachers Pro así es, tú filtras, no puedes filtrar, o sea, la herramienta no permite filtrar por lo que tú das de clase. No permite, porque la idea es precisamente que tú veas diferentes contextos, porque viendo otras disciplinas te pueden ocurrir cosas. Entonces también desde parte de ustedes sería factible que pudieran seguir docentes de otras carreras, no habría problema. Es un poco, lo digo yo, para salir de la zona de confort, porque eso podría ser interesante, pero no sé, Manuel, si pero quieres. además yo creo que para el equipo directivo sería como muy interesante el ver y visualizar lo que se hace en otras escuelas o facultades. También. Porque muchas veces pues no tiene uno esa oportunidad de ver cómo es que o en derecho o en empresariales o en ingeniería o en el SDAI, en pedagogía se hacen las cosas. Entonces yo creo que también eso es muy enriquecedor. Muy bien. Y más aún, es decir, si es un tema cultural y el que le está siguiendo es alguien de escuela que puede leerse como supervisión, también ya se perdió. Pues, o sea, van a terminar por terminar y ahí no hay un conflicto, revisas el de otros lados. Eso es. Entonces puede darse más. Sí, el panel institucional, cuando tú envías un mensaje, el usuario no sabe quién lo envía, lo recibe de la institución, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan, cuando acaben el mensaje, decirle cordialmente, pues, fulanito, y dicen, pues este no es ni de mi carrera, pues ya como que, o simplemente no poner nada y sabe que es de la institución, pero no sabe quién. Eso es un poco cultural, depende ustedes cómo quieran manejar las cosas. Perfecto, pues sí, porque eso ya podemos, si quieren, platicar y con base a los 15 ya candidatos que tenemos aquí, pues decidir quién les daría seguimiento, también por su carga de trabajo. Yo digo, que es director de facultad, que nos diga si puede o si prefiere 1 en vez de 5, en fin, decidiremos, ¿no? En vez de 5, no, échame los 15. Bueno, vamos, si quieren, después de esta reunión que era como el kickoff del lanzamiento, tendríamos unas reuniones muy cortas, si quieren de media hora, el equipo directivo, ya para presentarles quiénes son los candidatos que cada una de las escuelas han propuesto y ver la distribución y entrar a la plataforma. La idea es que la siguiente semana los profesores y las profesoras invitadas al proyecto tengan una sesión online con Federico. Les voy a sensibilizar, es muy importante, eso también en la investigación lo hemos visto, que el profesor no reciba esta herramienta en frío, porque si no, le ven cara de Moodle. Empiezan a pasar pantallas, o cara de MOOC, y empiezan a pasar pantallas, y no es un MOOC, no es un Moodle, esto es desarrollo profesional docente, entonces tienen que entender un poco el sentido que tiene, y para eso nosotros tenemos un pequeño taller, es una sesión de 1 horita por videoconferencia. ¿Es la sesión que tienen contigo? Sí, y también la vamos a grabar en streaming, de tal manera que si alguien no puede venir, luego quede grabada para que la pueda escuchar y todo esto, no hay ningún problema. Sí. ¿Vale? Nosotros como directivos no vamos a tener acceso a esa sesión. Si quieren. Sí, claro que sí. Sería como muy interesante porque sabemos más o menos de dónde estamos partiendo y digamos, ¿no? Sería ideal. Sí, por supuesto. Será un poco la repetición de la primera parte que di, donde hablábamos, pero por supuesto pueden. Y también tendremos un pequeño turno de preguntas también por si alguien quiere decir algo, y a veces eso es interesante porque bueno, alguien puede preguntar una cosa y que ustedes estén al tío. Sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Y nuestros 15 profesores van a recibir la invitación o se las vamos a hacer nosotros? La idea es que ya lo hagamos desde el comité directivo, o sea, para que lo mismo, que no sientan presión. O sea, el mensaje va a ser, fuiste elegido porque tu facultad te propuso para participar en este proyecto. Ahí yo te pediría, Federico, si tú nos pasas el texto, como una carta modelo. ¿Cómo te gustaría que los invitáramos a los docentes? Nosotros no tenemos carta modelo, pero bueno, podríamos ver si... Muy sencillo que pienses tú que les va a hacer... A ver, la idea es que antes incluso de presentarse a tu sesión entiendan que es un modelo cooperativo, reflexivo y de mérito, por llamarlo. Okay. Esos 3 pilares que trae el Scalae,
que lo diga el texto. Ok, sí, o sea, lo que tenemos es algún texto explicativo de Teachers Pro que les podemos pasar para que de ahí ustedes puedan escoger y elaborar un poco la carta. Sí, con mucho gusto. Y ya la Sí. vemos y ya Sí, que sí. salga en el mismo comité directivo y así para que la gente sepa que es, en cierto sentido fueron elegidos porque son buenos profesores. De hecho, se eligieron a los buenos, a los que sabemos que van a aprovechar. Sí, Listo, perfecto. muy bien. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, gracias. Suerte, ánimo. Vamos a estar ahí nosotros detrás al pendiente. Ok, gracias.